En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Hola y bienvenidos a nuestro programa de hoy. Estamos con el señor Sheikh Abdul Karim Paz y su esposa Masume Asad. Muy buenas tardes. Gracias. Bienvenido. ¿Nos pueden decir quién fue y es el Imam Reza? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. La bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. En estos días de vísperas del nacimiento del Imam Reza alayhi salam, vamos a explicar un poco. El Imam en árabe quiere decir guía, adelantado. Es un hombre de Dios. Para la gente que nos está viendo, tienen que saber que todos los profetas no, pero algunos son guías de parte de Dios para la gente, como el caso de Abraham, Moisés, Jesús, Muhammad. Todos ellos fueron profetas y guías. Luego del profeta Muhammad hay una sucesión elegida por Dios de guías o imames. ¿Sí? El primero de ellos fue Ali ibn Abi Talib, el primo y yerno del profeta, casado con su hija Fátima Zahra, la paz sea con ella, y descendiente de ellos, el octavo se llama Imam Reza alayhi salam, hijo de Musa al-Kazim, el séptimo imam. El Imam Reza, que está en Mashhad, la República Islámica de Irán, donde estamos ahora en su santuario, es el octavo de los sucesores o imames. El mismo Imam Reza alayhi salam explica que es un imam. Un imam es un hombre elegido por Dios, que vincula a los seres humanos y a la creación con el Creador. Muchos de nuestros televidentes conocen en Occidente a Jesús, a Moisés, y saben de los milagros de Moisés, que abrió las aguas del Nilo, o el caso de Jesús, que curaba a los enfermos de nacimiento o resucitaba a los muertos. El caso del Imam Reza, la paz sea con él, es un guía de parte de Dios. Por ejemplo, él nació en el año 766 de la era cristiana, ¿sí? El segundo siglo del Islam, del calendario islámico. Él va a fallecer martirizado en esta ciudad, en este lugar, en este santuario, en el 818. El imam, por ejemplo, para que ustedes se den una idea quién era, al nacer su madre Najma, también le decían Banin Najma, madre, no con Banin, que es la esposa del imam Hussein, otra mujer, sino Banin Najma, cuando quedó embarazada del imam octavo, al igual que sucedió con Fátima Zahra, que sucedió con Jesús, y que sucede con los imames y grandes profetas, la madre sentía en su vientre esta criatura que llevaba en su vientre, que alababa a Dios, glorificaba a Dios, y ella lo sentía. Dicen las tradiciones que lo sentía en el sueño. Cuando despertaba no siempre lo escuchaba, pero en el sueño, donde se hace más aguda la contemplación, lo escuchaba. El imam al nacer habló y se prosternó ante Dios. Esto quizás para muchos sea algo muy extraordinario o imposible, pero no es así. El caso de Jesús es conocido, el caso de Moisés es conocido, y el caso de todos los imames o guías de Dios son los que dijimos, establecen la unión entre Dios y los seres humanos. El Imam Reza, el octavo imam, aclaró, como aclara el Corán y como aclara Ahlul Bayt, ya la familia del profeta y el profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él, que el hombre está dotado de intelecto, ¿sí? De razón, de inteligencia. Pero esta no es suficiente, sus capacidades de conocimiento no son suficientes para conocer plenamente a Dios, a su Creador y a sí mismo, sin la ayuda de la revelación y los imames o profetas, ¿sí? La prueba de ello podemos verla en el mundo actual. Para cualquiera que esté familiarizado con la vida de los profetas o de los imames, va a ver que cuando estos aparecen, toda la gente
toda la gente, son atraídos por ellos. Y los grandes enemigos de ellos son los grandes poderes tiránicos, que son enemigos, caso el faraón, el caso del Imperio Romano, caso la, aristocracia de Meca, etcétera, los poderes terrenales que están basados en endioseamiento o en arrogancia de los gobiernos de turno. Y todos estos profetas e imames vienen a enseñar a la gente y a guiar a la gente y a dar vida a la gente con su prédica, con su ejemplo, porque son verdaderos representantes de Dios. Toda época necesita de un hombre de Dios, toda época tiene su hombre como el imam. El imam Reda alayhi salam nació en Medina, en Arabia, y allí vivió durante 3 periodos de gobiernos abásidas. Harun al-Rashid, que es muy famoso porque fue aquel gobernante islámico en cuyo gobierno el Islam se expandió más hacia Oriente y Occidente, que llegaba hasta España, el sur de Francia y hasta la China. Y por otra parte, al fallecer Harun al-Rashid, que es conocido, como dije, pero que muchas veces no se conoce su aspecto tiránico, que se enfrentó con el padre del imam Reda y con el imam Reda también, y tuvo 2 hijos, Amin y Ma'mun. Estos 2 hijos hicieron la guerra por el poder, que suele suceder en los ámbitos palaciegos del poder terrenal, y venció Ma'mun a Amin y se refugió para su victoria y la consolidación de su gobierno. Intentó generar una estratagema, digamos así, que sobre eso después vamos a hablar, con respecto al imam Reda para controlarlo. Recordemos que todos estos profetas e imames, por los poderes de turno, tienen que ser controlados, porque si se los deja libremente, imaginemos lo que pasó con ellos. Las masas de gente, los pueblos, todos acuden a ellos, porque son ese sol de la humanidad que guía a los hombres, a las mujeres, hacia la felicidad, hacia la justicia, hacia la paz. Si alguien que nos está escuchando dice, uy, qué lindo que suena, pero qué lejos del mundo actual que vivimos. Sí, porque en el mundo actual que vivimos es un mundo donde los profetas y los imames han sido dejados de lado. Es decir, los representantes de Dios, los gobernantes de Dios, los maestros de Dios, los modelos de Dios, de la moral, del conocimiento, de la sabiduría, son aquellos que representan a Dios, y su ausencia vuelve a la tierra oscura y llena de opresión y sufrimiento como la vemos hoy. Y eso es preparación para volver a los imames, volver a los profetas y volver a Dios. Muchas gracias, Señor. Señora, ¿nos puede explicar quién era Fátima Masuma y por qué está enterrada en Qom, en ciudad de Qom? Bueno, en el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Bueno, Fátima Masuma fue la hermana, ni más ni menos que del imam Rida alayhi salam. Es hija del imam Kazim e hija de Najme Hatun, que es la esposa del imam Kazim, y ellos dos son hermanos del mismo padre y la misma madre. El imam Kazim tuvo otros hijos, pero ellos dos son de la misma madre y del mismo padre. Fátima Masuma tiene un rol muy importante en cuando el imam Rida, habiendo sido un poco aislado y también oprimido por el Ma'mun, él la manda a llamar para que haga un poco de apoyo para él. Él estaba en Jorasán aislado y prácticamente sin comunicación, porque él tenía muchos seguidores y era una amenaza para Ma'mun. Entonces no querían que él tuviese influencia sobre la gente. Ella viaja hacia Jorasán, donde él estaba, y en su viaje la acompañan hermanos, sobrinos, o sea, fue una caravana importante la que la acompaña,
Y en el viaje, ella cumpliendo algo así como fue el rol que tuvo Hadrat Zainab, salamullah alayha, la pasea con ella, con respecto a los sucesos de Karbala en apoyo al Imam Hussein, ella también va contando todas las opresiones que venía sufriendo su hermano y también denunciando a esta dinastía básida, opresora y opositora a Ahlul Bayt. Ella en realidad responde a este llamado de su hermano, pero responde en realidad como una orden o como un hukum o como un dictamen de un imam, ¿no? De lo que era lo que representaba a su hermano, que era un imam, un guía. Entonces ella emprende este viaje y estas denuncias que ella hace causa molestia, y cuando llega a una ciudad llamada Sabé, su caravana es atacada y mueren y martirizan muchos, la mayoría eran hombres, y según algunos relatos también se sospecha de que ella ha sido envenenada, por lo que toda esta situación ha hecho que no pudiera continuar con el viaje hacia Jorasán. Y entonces ella pregunta por Qom, ahí viene por qué está enterrada en Qom, ¿no? Ella fue quien pregunta a cuánto está, cuánta distancia hay de Qom, y cuando le dicen la distancia, ella pide que por favor la llevaran a Qom, porque su padre le había dicho que en Qom estaban sus shías, ¿sí? Eran los shías fuertes. Bueno, a partir de esta venida de Fátima Masuma a Qom, el crecimiento de Qom es impresionante, pero hay toda una mística muy, muy grande, y una concatenación de hechos con respecto a Qom. Primero que la propia ciudad de Qom ya era considerada en los hadices, en las tradiciones de los profetas, de los imames, ya había sido considerada como un haram, como la Meca. Hay un hadith del imam Sadiq alayhi salam que dice que Qom, que la Meca es el haram de Dios, es el santuario de Dios. Y Medina es el santuario del profeta, Kufa es el santuario del imam Ali alayhi salam, y Qom es nuestro santuario, de todos los imames. Es como el fuerte de los shías ahí. Y también, hay ya desde la época del imam Ali, ya el imam Ali hablaba de la gente de Qom, que es gente muy fuerte y muy shía. Así que no solamente el imam Sadiq habla de que hay una fuerza shía muy importante en Qom, sino que da detalles también de que va a ser enterrada, ahí todavía no había nacido porque es su nieta, va a ser enterrada ahí Fátima Masuma, y ella va a ser una intercesora de los shías, y quien interceda, por quien interceda va a merecer el paraíso. O sea, tiene un estatus muy grande, muy, muy grande, casi como una inmaculada, y es elogiada por los imames, y es mencionada por el imam Rida alayhi salam también, que ella, cuando fallece 2 años antes que él dice: quien visite a Fátima Masuma en Qom, que es mi hermana, va a ser como si me visitase a mí. O sea, ese rango tan importante. Bueno, resumiendo, porque no hay mucho tiempo, Qom tiene una relevancia muy grande antes de Fátima Masuma, pero con la concatenación de que todos los imames mencionaban a Qom como fuerte de los shías. Mencionaron ya antes de que ella naciera que iba a haber una mujer que se iba a enterrar en Qom. Mencionaron de que iba a haber un traslado de la sabiduría de Kufa a Qom, y de Qom se iba a transmitir al mundo entero, y luego de que todo el mundo conociera el Islam y no quede ningún rincón del mundo sin que haya un conocimiento del Islam, luego aparecería el imam Mahdi. Así que desde el imam Ali, pasando por todos los imames, por la revolución islámica y con su rol importante que ha tenido en la difusión del Islam, en los centros teológicos y en la formación de los sabios, hasta
que llegue a la difusión a todo el mundo, que es lo que se está dando hoy con todos los medios y los difusores que hay. Ahora está faltando que aparezca el Imam Mahdi, que es lo que se está preparando el terreno para su aparición, inshallah, y con él su alivio, si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, Sheikh, ¿por qué el Imam Reza es el único imam que se martirizó en Irán, en la ciudad de Mashhad? Bueno, está bien, es decir, los imames o guías de parte de Dios y elegidos por Dios son 12. El último de ellos se llama Al-Mahdi, Muhammad Al-Mahdi, que está oculto ahora, está presente pero oculto a los ojos de los hombres, y va a aparecer cuando la humanidad y los hombres estén preparados para recibir o aceptar su guía para concretar el gobierno de Dios en la tierra junto con Jesús, que vuelve. Entonces son 12 imames. Como usted bien dijo, la mayoría de estos imames han vivido en lo que es la península arábiga, entre Arabia, en Irak. Y entonces la pregunta es correcta: ¿por qué tenemos de los 12 uno, el único, que está fuera del territorio de la península arábiga? Es decir, no está ni en Medina ni en Irak, donde están todos los demás imames. La respuesta es los sucesos que tuvieron lugar en el siglo octavo del calendario gregoriano o cristiano, y el siglo IX, que es cuando es martirizado, que algo dijimos en la respuesta anterior, pero ahora vamos a profundizar. El imam, como dije, vivió 10 años de gobierno de Harun al-Rashid. Para aquellos que conocen historia, fue un hombre muy importante, un gobernante muy importante, pero Harun al-Rashid le enseñó a los hijos, al Amin y Ma'mun. El Amin era un hijo de una esposa árabe y el Ma'mun era hijo de una esposa iraní. Les enseñó que, y esto es histórico, los verdaderos guías y califas y gobernantes realmente son estos, les dijo a los hijos, el Imam Kazem, el padre del Imam Reda, y el Imam Reda. Entonces dijeron, ¿y nosotros qué? Dijeron, si nosotros no controlamos a ellos, ellos nos sacan el poder. 5 años de gobierno del Amin. Cuando falleció el Harun al-Rashid, el primer sucesor de él fue su hijo Amin. Amin, como era un hombre muy corrupto, que se había educado en el palacio de Harun al-Rashid, de gran esplendor y gran riqueza y pompa, era un hombre muy mundano. Y además de esta carencia, el Ma'mun lo enfrentó militarmente. Entonces, en este periodo, el Imam Reda en Medina tuvo un periodo de gracia, digamos, de libertad. Cuando Amin fue derrotado por Ma'mun, Ma'mun lo derrotó y lo llamó por la fuerza, pero aparentemente de buenas maneras, a que sí o sí tenía que venir a donde tenía su centralidad el gobierno de Ma'mun, que era en Irán. Y allí luego, con un complot que tiene que ver con tratar de usar al imán para sus fines políticos y atraer a sus seguidores y hacerles creer de que él era amigo, porque eran primos en realidad, hizo un complot y después lo terminó envenenando y matando en esta ciudad frente a la tumba de su padre Harun al-Rashid con una excusa. Esa es la razón por la cual este es el único imán que está en Irán y es realmente la centralidad espiritual de Irán está en este lugar. Y toda la gran espiritualidad mana de este lugar y, como dijo la señora Masuma, de Qom, donde está enterrada la hermana del Imam Reda, Fátima Masuma. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son las virtudes de señora Masuma? La pasa con ella. Bueno, las virtudes de nuestra querida excelencia Fátima Masuma, ella,
como dije anteriormente, tiene un grado muy elevado y es la intercesora por excelencia de los shias. Su virtud más grande es que, bueno, fue enterrada en Qom. A partir de que ella es enterrada, Qom tiene un crecimiento muy importante. Empiezan a inmigrar un montón de gente para buscar el conocimiento y la ciencia. Por supuesto, esto ha sido ya preparado, este terreno también, antes de que ella sea enterrada, por algunas familias importantes de Qom para que esto se diera. Con ella se incrementa. Y hay muchísimos dichos que dicen, todo el tiempo repiten, ella es la intercesora y la gente que la visita va a merecer el paraíso. Por eso en la súplica dice Eshfa'ili fil Jannah, o sea, intercede por nosotros en el paraíso, para el paraíso. Ella tiene muchas virtudes, por ejemplo, en el tema de la inmigración. No cualquier persona emigra, ¿sí? Dentro del Islam podemos considerar una inmigración también, una inmigración que es eteqadí, le llaman hijrat eteqadí, que es emigrar en el pensamiento, en la forma de la creencia. Por ejemplo, una persona que es incrédula emigra de su incredulidad a la creencia, ser una persona creyente en Dios. O tener una emigración moral, por ejemplo, dejar de hacer pecados, abandonar es emigrar. Pero ella tuvo una emigración en el verdadero sentido geográfico. Ella emigró de Medina y se dirigió hacia Qom. Y esto es considerado ya desde la época del profeta como un rango importante. Por ejemplo, cuando el profeta fue perseguido en la Meca, la emigración marcó una evolución muy grande en la continuación del Islam, en la permanencia del Islam, cuando fueron recibidos en Medina. Entonces, cuando él emigran una cantidad de musulmanes. No todos emigran, muchos quedan, otros. Entonces, los emigrados tienen un rango dentro del Islam y del Corán. Y ella emigra no por decisión propia, sino para defender la propia religión, para defender a un imam y por orden de un imam, ¿sí? Ahí está el tema de la wilaya, la defensa de la supremacía o la defensa del liderazgo de un hombre de Dios para guiar a la humanidad. Otra de las virtudes de ella es que ha sido elogiada por muchos imames, que ha sido elogiada en el sentido de su rango espiritual y también por el servicio que ha brindado a los imames. Y también se llama Karima, la llaman Karima. Karima quiere decir una persona que rápidamente, sin ningún tipo de inconveniente, está presta a hacer el bien. ¿Sí? Ella inmediatamente era una mujer que hace el bien y por eso es intercesora, por eso se le llaman, que ella tiene muchos karamat, muchos milagros se han visto a partir de milagros los hacen los profetas, pero ella tiene karamat, esa intercesión de ella permite que cosas que no sean posibles se hagan posibles. Y también otra de las virtudes de ella que también han sido muy destacadas es su obudiyat. Obudiyat es su grado de servidumbre a Dios y de adoración a Dios. Ella era una mujer muy espiritual, de rango muy espiritual. Ella quedó soltera. Una de las causas que a veces argumentan de que ella ha quedado soltera, siendo que dentro del Islam es tan recomendado el matrimonio, es ese grado tan alto que ella tenía espiritual que quizás no haya habido una persona que la pueda comparar en ese rango. Pero lo cierto es que cuando ella llega a Qom, y en ese estado de enfermedad muy grande, antes de morir, pasa 17 días en una casa donde para la caravana y todo su tiempo ha sido de adoración, todo su tiempo, que de hecho ha sido tan elogiada esa virtud de ella que hoy esa casa aún se mantiene y es uno de las ziyaratgah que le dicen en persa, que es uno de los lugares de hacer ziyara o de visita
además de visitar su santuario, visitan ese lugar e incluso la gente reza en el mismo nicho donde ella rezaba, que es muy sagrado, se lo considera un lugar muy sagrado. Bueno, hay mucho para hablar, pero bueno, estas creo que son cuestiones importantes para destacar de ella, y que bueno, que haya sido tan elogiada por los imames y anunciada desde antes de su nacimiento, ya desde su abuelo, marca una diferencia con el resto de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, Sheikh, la última pregunta. ¿Por qué Imam Reza lo llamaron el maestro de la familia de profeta, la bendición sea con él? Bueno, el Imam Reza, como bien dices, lo apodaron el maestro de la familia del profeta porque en la época de él lo que más se manifestó como condición milagrosa de él fue el tema de la sabiduría. Y lo voy a dar el ejemplo. Nosotros habíamos dicho antes que él fue invitado por la fuerza, de buenas maneras. El imam Reza fue objeto de un intento de una trampa, digamos así, por parte del Ma'mun. Ma'mun tenía un problema, había hecho la guerra a su hermano que tenía el apoyo de los árabes, y para hacer la guerra se había apoyado en los iraníes. Y había levantado la bandera de que él iba a, de alguna manera, encarnaba los derechos de la familia del profeta, pero no era verdadero. Para engañar a la gente invitó al imam Reza a que venga junto a sí, y eso era una muestra que él tenía respeto por el imam. Pero en realidad su plan era tenerlo cerca para acallar las voces de protesta y los problemas, y también rebajar la condición del imam a los ojos de la gente, porque si el imam está en el palacio con él, tiene culpa de los problemas de Ma'mun. Y entonces lo mandó a traer y con esta idea de que él fuera, él iba a decir, bueno, yo renuncio y él es el líder. Si el imam aceptaba, entonces la responsabilidad era por él. Luego él lo mataba en forma oculta, sin que la gente supiera, con veneno, como finalmente lo hizo, y entonces el sucesor era él, y ahora ya no estaba su rival, que era el imam. Y si no aceptaba y era su sucesor, entonces luego, si él moría antes, ya su hijo se iba a encargar de ese plan. La cuestión es que lo invitó, como dije, era una invitación obligada, tenía que obedecer sí o sí. Entonces en Medina creyeron de que él iba a ser elegido el líder y lo despidieron con gran alegría. Pero él les dijo que no es así y yo ya no volveré, y de alguna manera les hizo saber cómo iban a hacer las cosas realmente como fueron. Bueno, en esta situación, a tal punto estaba el Ma'mun preocupado por el imam que lo hizo venir por todo un viaje largo. En vez de venir por el camino más corto, que había muchos seguidores de él, lo hizo dar una vuelta muy grande por el sur de Irán, entrar por el sur de Irán. Entonces lo importante está acá, que una de las cosas que hizo el Ma'mun para tratar de desprestigiarlo hizo un plan, una estratagema que era la siguiente: invitar a todos los sabios, teólogos, religiosos, filósofos, invitar a todos y hacer una reunión con él, de modo de demostrarle a la gente, pensaba Ma'mun, que él no era tan brillante, que no era no debería ser tan querido y tan obedecido. Entonces acá viene la respuesta a tu pregunta. Él, en esta reunión, el Ma'mun trajo con grandes regalos y grandes, imagínate, dijo, ¿quién es el más sabio del cristianismo? Fulano, tráelo. El del judaísmo, el del budismo, el del zoroastrianismo, etcétera, etcétera. Trajo a todos. Y de todas las, inclusive, ramas islámicas. Y los puso a él. Entonces él le dijo algo a un ayudante suyo, le dijo, ya verás cómo el Ma'mun se va a arrepentir cuando yo le responda al sabio cristiano con su libro, al sabio judío con su libro, al sabio zoroastriano con su libro, al sabio de tal y cual, digamos, escuela islámica con su libro,
y en su lengua. En su Y así lengua fue, su y así libro. fue. Entonces, muchos en esta reunión, grandes sabios se hicieron musulmanes, se hicieron seguidores de él, y realmente Mahmud se arrepintió y dijo, ¿qué hice? O sea, le di una enorme promoción y él demostró ser el más sabio, y así tuvo realidad el dicho profético que dijo, él será el maestro de la familia o de los sucesores proféticos. Muchas gracias. Bueno, terminamos con la última pregunta con señora Masume Asa. ¿Cuáles son las semejanzas de Fátima Masuma con la excelentísima Zainab? ¿Sí? Bueno, justamente lo que él dice de que al Imam Rida querían denigrarlo, pero al final terminó siendo una gran difusión y un éxito en favor del Imam Rida al Islam. Así pasa con los grandes personalidades, las grandes santos, y en este caso de Fátima Masuma, que también le han derribado su caravana, han martirizado a todos sus acompañantes. Ella termina martirizada en cómo creció la ciudad de Qom hasta el día de hoy desde ese momento. Y lo mismo pasó con el Imam Hussein alayhi salam, que con todo su martirio de él y sus familiares y sus compañeros, al haber quedado Zainab viva, esto se siguió difundiendo, y hoy no hay noticias de los omeyas, pero sí de los shías. Tampoco tenemos noticias de los abásidas, contrarios al Imam Rida, y bueno, y sí están fuertes los shías, y hoy todo Irán es shía. Así que en ese sentido hay una gran similitud entre Fátima Masuma alayhi salam y Zainab también. Ambas son hijas de los imames. Zainab es hija del Imam Ali alayhi salam, Fátima Masuma hija del Imam Qasim alayhi salam. Ambas son hermanas de imames. Zainab, hermana del Imam Hussein, Imam Hassan también alayhi salam, y Fátima Masuma, hermana del Imam Rida alayhi salam. Y ambas son tías también de imames. Zainab salamullah alayha es tía del Imam Sajjad alayhi salam, y Fátima Masuma es tía del Imam Jawad, hija del Imam Rida alayhi salam, que también él hace referencia a su tía y recomienda la visita a su tía en Qom. Así que bueno, estas son unas de las semejanzas. Otra de las semejanzas es que ambas van en auxilio de sus hermanos cuando las llaman, de auxilio de los imames. Ambas emigran, ambas están defendiendo la wilaya, o sea, el liderazgo del imam, y se enfrentan a los corruptos. Ambas tienen esa función de ir a denunciar, o sea, quedan, en el caso de Zainab, su rol fue antes, durante y después, pero en el tema del Imam Hussein alayhi salam, el rol fundamental de Zainab es después, cuando ella no deja que eso quede en Karbala. O sea, los sucesos de Karbala no quedaron en Karbala, sino que se expanden a partir de su difusión. Ella, Fátima Masuma, muere antes que el Imam Rida alayhi salam, pero al haber estado el Imam Rida prisionero, ella aprovechó esa oportunidad para ir difundiendo la situación del Imam Rida alayhi salam. Así que las dos fueron denunciantes de los gobiernos opresores y tiranos. Ambas emigran, ambas nacieron en Medina, y emigran viaja hacia Karbala, y después también a Sham, y unos dicen que está enterrada en Sham, otros en Mesr. Fátima Masuma viaja hacia Irán. Ambas mueren fuera de sus lugares de nacimiento. Ambas nacieron en Medina, pero no mueren en Medina. Como dije, Zainab está enterrada en Siria o en Egipto, según otras narraciones, y Fátima Masuma en Irán, en Qom. Ambas tienen dos lugares de visita, una Zainab en Egipto y en Siria, y Fátima Masuma, las dos en Qom, pero dos lugares, una en el lugar donde ella rezó y estuvo los últimos días, y otro es en el propio santuario.
Y bueno, hay estas semejanzas no son azarosas, digamos, marcan el tema de las funciones que cumplieron como mujeres, por un lado, pero también siempre unidas a la defensa de la verdad, la justicia y del lado de la guía divina que eran los imames, del lado de los imames. Muchas gracias y gracias al señor Sheikh Abdul Karim Paz y señora Masuma Asad. Muchas gracias por vernos. Pueden seguir nuestra página en YouTube, Instagram, Facebook y Telegram. La página es Imam Reza Es. Muchas gracias.